yo les gané. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Tecolote. No, que va a empezar el César. Dale. Mira nada más. Bueno, más. Quizá habrá usted caminado por los países latinoamericanos y notado que los edificios más llamativos y singulares suelen ser aquellos que llevan un tache notoriamente enfatizado en alguna parte de la fachada. Si la curiosidad le siguió picando, notó también que dentro de esos edificios la gente es muy callada y aburrida. En esa dinámica, los que se visten como drag queens sin maquillaje suelen hablar mucho de culpa, vergüenza y pecado. En definitiva, diría que es la peor fiesta a la que he ido en mi vida, porque solo hablaba el que parecía drag, solo bebía, me dieron una galleta fea y salí muy molesto. Esa gente, me dijeron después, se llamaban católicos. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy, señores. Bienvenidos a su podcast Los Ojos del Tecolote. Estamos aquí con pura luminaria. ¿Alguien se acuerda de por qué habíamos escogido este tema? Por borrachos. Bueno, yo estaba borracho. Yo por imberbe. A mí ni siquiera me avisaron, yo nada más llegué hoy. Yo vengo enterándome apenas. Muy bonito. Bueno, chavos, pues fíjense que una de las cosas que más me parecen importantes sobre el Maxine hizo la tarea. Una de las cosas que más me parecen importantes sobre abordar este asunto es la idea. Vamos a jugarle un poco al logocentrista, ¿verdad? ¿Qué es un católico? Bueno, en el griego se refiere a lo que es universal, a lo que abarca muchísimas cosas. Entonces, yo soy un católico espiritual, soy un católico por lo menos de manera nominalista. Así que hoy me van a tocar fregadazos, hoy me va a tocar ser el apologeta que dice que Cristo estaba anunciado en las escrituras de los paganos. Espero que me vaya muy bien. Pero no solo soy católico en el sentido de etimológico, que es el que más me siento identificado, pero también estoy confirmado y bautizado y todo eso. Seguramente muchos están bautizados, pero de todos modos no son católicos. Y pues eso es lo que hoy me va a tocar defender, chavos. Mira, yo ya te los eché. Pero que tú digas que no estás bautizado es estúpido. ¿Qué tiene que ver? Yo te bauticé. Pero a ver, lo que te iba a decir es, ¿y las preguntas, mamón? Ahorita les voy a mandar. Ahí están en el chat, güey. En el chat chido. En el chat chido, ok, gracias. En el chat chido. Y pues bueno, el comentario de Apertura del Cayo fue un albur, muy bonito, por cierto. Yo aperturé el tema del católico porque personalmente fui criado como antirreligioso. O sea, la diferencia de arreligioso con antirreligioso es que en uno le vale madres y el otro está directamente en contra de ello. He estado buena parte de mi vida peleándome con ese tipo de personas y la verdad es que yo los veo a todos iguales, pero alguna vez les encontré la diferencia de los católicos como un género específico de religioso o de esotérico, que es más preciso de decir, que les dije cristiano y se ofendió y yo no entendí por qué, pues es lo mismo. Y luego tuvo a bien explicarme que no, que eso no era así, que católico era una cosa diferente. También, por ascendencia, tengo mi madre es extranjera, y el país de donde ella es, allá son ortodoxos. Y después, siguiendo la indagación, me di cuenta que los sajones, los gringos, son protestantes. Y bueno, siguiendo así, parece ser que esto de ser cristiano con apellido es una cosa bien, pero bien rara. Yo pensé que eran todos iguales, pero según ellos son diferentes. Igualmente, todos unos mentirosos. Creo que sería esa mi comentario de apertura antirreligioso, güey. Que chinguen a su madre todos y cada uno de esos mentirosos. Oye, Mexi, saluda, di algo, no te quedes calladito, no vas a escuchar. No, dice pues que es su pedo. No vas a escuchar hoy, al parecer. Muy bueno. Así es. No tiene micro. Está bien. Interesantísimo. Ese es mi abrebocas, chavitos. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Sí, empezamos con las preguntas. La primera pregunta de esta noche, para todos los podcast escuchas, es... ¿La confesión es psicoterapia medieval
o un invento brillante para controlar la culpa colectiva. Duda, duda, duda. Más de Bueno, primero. ¿Qué pedo con Poli el- Magnets ahí? Sí. A ver, ve, ponte la. Como buen cristiano, Negrete, pon la mejilla para que te cacheteemos, por favor. Sí, Bueno, ahorita me puse a el ver, balón. hay un asunto como muy especulativo sobre si la confesión, este acto que sobre todo los católicos tienen, pero no necesariamente los protestantes, es que se dice que o era una manera de extirpar las culpas y así fue como un anticipador del psicoanálisis. La verdad yo no lo creo tan así, chavos. Porque, bueno, a lo mejor lo fue, pero ahora mismo no lo es así. ¿Por qué? Porque a pesar de que algunos padrecitos suelen estar educados en psicología por alguna razón, no parece que la intención teológica o filosófica de ese asunto, de ese rito, sea de un asunto, ¿sabes? Como psicoanalítico, de que tú entres en introspección. No creo que se trate tanto de eso, sino más bien como de tomar conciencia, ¿sabes? De que tú, a través de la narrativa, puedas decir, ok, qué cosas qué cosas que estoy haciendo no parecen entrar en armonía con mi ser. O sea, y esto es un asunto más espiritual, porque uno lo que hace es meditar sobre lo que uno hace. Entonces, si meditas, se supone que, bueno, meditas en el sentido de que lo reflexionas, se supone que así puedes encontrar de mejor manera hacia dónde va tu corazón, eh, hacia dónde quiere ir tu persona, hacia dónde deberías o qué deseas contigo mismo. Cosa muy diferente a lo que sucede en el psicoanálisis o en la psicología, sobre todo la psicología conductual, que no se parecería en absoluto en nada a la confesión. Y es que muchas veces se cree que en la confesión debes de decir, como, pues sí, como si fuera una terapia, ¿no? Donde tú dices, yo creo que hice esto por esto y tengo los traumas aquellos. No, tú debes de llegar a la confesión y decir lo que tú crees que son pecados. Y el padrecito no te puede decir de que, no, fíjate que tú debes de adoptar este ejercicio de hábitos para cambiarlo. No, eso no te lo puede decir el padrecito. Y si alguien se los está diciendo, mándenlo a la verga, cambien de padrecito. Sí, No sé, a ver, ¿ustedes qué quieren decir sobre eso? como eso se cambian, güey, como psicólogos. Puro pito. Vaya, abordando la película o esta discusión de qué tienen en común el psicoanálisis o la terapia con el modo de confesión, pues vaya, es básicamente, esencialmente es el mismo método. La cura psicológica, o aquello que diagnosticaba Freud como la cura, tiene que ver con la narración. Es decir, a veces a los sujetos o a los individuos, al menos los que tenemos lenguaje, porque la banda feral todavía como que no tiene ese tipo de problemas, tenemos un rollo de simbolización. Es decir, cuando llegamos a verbalizar cualquier cosa que se nos atañe, estamos entonces desarrollando una estructura, una forma de desdoblar nuestras emociones. Siguiendo el camino más tradicional de psicología, te dice que existe el sentimiento, la emoción, el sentimiento y la afección. Son 3 procesos. La emoción es aquello inenarrable, aquello que te conmociona. Piensa que vas por la calle, llega un carnal, te asalta, te quita tu celular. Eso es el sentimiento que te viene exactamente después de ser asaltado. Eso es una emoción. Te falta verbalizarlo, te falta decirlo de alguna manera. Cuando ya le añades a la emoción una cognición, estás sentimentalizando. Es decir, no, se pasó de verga, pinche país de mierda, no sé. Cualquier cognición que se le pueda adherir a esa emoción. Y es la reproducción del sentimiento genera un afecto. De tal manera que para lo largo de tu vida no vuelves a pasar a esa hora por esa calle. O cada que tengas que pasar por ahí, la verdad es que te dará miedo, y eso sería una afección. Si aprendes a estar más atento en la calle y procurar llegar más temprano, pues habrás desarrollado no una afección, sino un afecto, es decir, una estructura psicológica que te permite lidiar de mejor manera. ¿Okay? Ese es el método, como así, científicamente hablando, lo que representa la psicología. ¿Cómo se rima eso con el rollo de la confesión?
el rollo de la confesión, la sentimentalización está delegada en un tercero, en este caso el confesionario o el padrecito que te está tomando testigo de tus pecados, ¿no? ¿Dónde está lo preocupante de deshacerte de mentirosos y pusilánimes? Esas estructuras que te ponen lo enmarcan sobre una estructura que dispone del sujeto para que haga lo que la organización, en este caso la iglesia, quiera. Es muy parecido a los psicólogos organizacionales que existen en las empresas privadas, por ejemplo, un caso American Express. Ahí el psicólogo tradicional no le preocupa tu interés, no le interesa que vayas a más, le interesa que trabajes. Así, al católico no le interesa tu bienestar, o al padrecito de iglesia no le interesa tu bienestar. Lo que realmente le interesa es que sigas siendo fiel, que des limosna y que sirvas a tu comunidad en tanto que religioso y defendas valores tradicionales y cojas un niño, lo que sea que hagan los católicos. En ese sentido, ¿cómo, y hablando específicamente de católicos, cómo es que los católicos son diferentes de protestantes y ¿cómo se llaman nosotros? Y los ortodoxos? En los ortodoxos no hay confesión propiamente. Y los protestantes, como vemos en las películas gringas, esta confesión suele ser un poco más privada, ¿no? Es decir, el tipo de confesión católica específicamente lo que tiene es que la penitencia y la perspectiva muy orientada al pecado o muy orientado a la culpa. Uh-huh. Ese sería mi aporte a esa pregunta. ¿Cómo ven, chavitos? Mira, aquí la diferencia, a lo mejor contemporánea, o lo que intenta hacer ahora el clero o dirigirse a una nueva institucionalidad, es de que el padre, como dije, no te puede decir qué debes hacer con lo que hiciste, ni tampoco te puede andar preguntando, ni tampoco te puede andar diciendo cosas así como si te estuviera diciendo tipos de ejercicios o tipos de tributos que hacer para aliviar tus penas. Eso no se lo puede hacer ahora mismo. El enfoque de la confesión no es ese ahora mismo. Pero sí, según el pecado que confiesas te manda, ¿no? De que 3 Aves Marías, 2 Padres Nuestros, una cosa así, ¿no? Eso sobre todo es más que nada simbólico, güey. ¿Cuál es el asunto del pecado? El pecado no es un vicio necesariamente. Es decir, no todos los vicios son pecados, pero sí bastantes pecados son vicios. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado es una traición a tu fe, es decir, a tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿en qué dimensión tuya tienes... ¿en qué dimensión tuya traicionaste tus principios, tus emociones, de manera egoísta? ¿De qué manera no estabas siendo tú mismo y quisiste ser lo que alguien más quería, lo que tus ambiciones carnales más profundas que no estaban conectadas con la conciencia te estaban pidiendo y todo eso? Entonces sí, en efecto, el catolicismo por alguna razón le gusta trabajar bastante con la culpa, bajo la idea de que pues el pecado es la traición a la fe, güey. Por alguna razón, por la razón de que son los manipuladores horribles, porque la gente que se siente culpable, el hacer sentir, piensan en su ex. Es muy importante pensar en su ex porque estas personas siempre les dijeron que ustedes eran los malos, que ustedes hicieron cosas horribles, bla, bla. Cuando hace sentir al interlocutor culpable, siente de manera natural la necesidad de pensar su culpa. Es decir, es un discurso de manipulación para coercer a los individuos. Por eso no es arbitrario lo de la culpa. Es más, es de todo lo contrario, es demasiado útil. Y como buen católico, también ya empezó a mentir. Nos dice, te estás traicionando tus principios. Puro pene. No son tus principios, son los principios mandados desde Roma para que seas eso, un fiel sirviente, una ovejita más descarriada del valle del Señor. Eso. Católicos mentirosos. Nunca mejor dicho. ¿Cómo ves, Cayito? ¿Tú qué piensas? Pinche Cayo, chica tu madre, güey. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues de verdad, pues no manches, como que sí estoy de acuerdo justamente. Pues yo creería como que más cosas. Pero oigan, ¿qué no se supone que Negrete iba a defender a la iglesia? Primero que nada eso. No, a ver. Les voy a dar una buena metáfora, güey. Negrete tiene personal Jesus. A ver, ¿ustedes como mexicanos validan todo lo que hace el gobierno mexicano? No, pues no, pero hay cosas que son necesarias y otras donde son unos estúpidos, unos desgraciados. Lo mismo con la iglesia católica. La iglesia
Es un asunto institucional que no tiene que ver con mi condición personal de católico. De la misma manera que yo como mexicano no tengo por qué andar consintiendo todo lo que hace el gobierno mexicano, güey. Véanlo un poquito así. Entonces, yo voy a defender el asunto yo no creo que teológico, sea güey. Pero ¿por qué? O sea, es que yo no creo que sea lo mismo el Estado que la iglesia, güey, porque la iglesia sí tienes que tener como una fe ciega, ¿no? No. A ver, eso Primero es algo que me emputa, güey, bastante, güey. ¿Por La qué, güey? fe no es ignorancia. La fe no es decidir no No saber. lo dije como ignorancia, güey, sino como lealtad. No, tampoco se trata de lealtad. La fe es actuar con sinceridad de que estás persiguiendo la verdad, de que estás actuando de acuerdo a la verdad, y que si tú crees que eso es la verdad, entonces vas a actuar de acuerdo a lo que tú piensas y sientes que es la verdad, más allá del discurso dialéctico o filosófico, güey. Sí, no hay que convencer a los No, puta convencidos. madre. Entonces, ya no solo podemos hacerle bullying a Negrete por ser apolítico, sino también apolítico eclesiástico. No toma responsabilidad de la institución Apolítico, pederasta en la dile. cual habita. Sí, es un... En ese sentido, qué bueno que apoyemos a la pedofilia. En ese sentido, queriendo continuar con lo característico de los católicos y este tema de lo que dice Negrete, por definición de diccionario, creer significa aseverar algo sin tener idea de nada. Y lo de la fe con... Y lo de la fe, incluso de Santo Tomás de Aquino y todos los eclesiásticos del gran canon de la filosofía, decían que el acto de fe justamente es una mentalmente o a nivel metodológico filosófico, la fe es una herramienta que sirve para tomar decisiones cuando no hay elementos racionales suficientes, digamos. Un ejemplo, tu comadera que no les pasa nada, pero un pariente suyo tiene cáncer, ¿ok? Él tiene cáncer, le van a extirpar el tumor, que parece que ser benigno, y lo único que puede hacer es esperar en la sala del quirófano. Tú quieres tomar una resolución en ese momento, pero no puedes porque estás esperando que salga de la operación y lo que sea. En ese pequeño momento donde no te queda nada más que esperar, ahí es donde sirve la fe, donde se quiere colegir que que todo irá bien, que todo habrá calma, que todo tendrá un buen puerto, ¿no? Y hay quien se lo fantasea más. Hay quien dice, no, bueno, si se muere, pues bueno, ahí estará con la abuelita y no sé qué, y todo esa fantasía del cielo, ¿no? Y que se me hace como un mod de la vida bien raro. Fue más allá de eso. Y hay gente que metodológicamente le dice, no, pues mira, lo que sea, solo la resolución que daba Santo Tomás de Aquino es que la fe es saber que solo puede suceder aquello que puede suceder. Suena tautológico, pero esencialmente es comprometerse o querer entender con el ciclo normal del mundo, la vida y de las cosas que están fuera de tus manos, ¿no? Y eso pues puedes decir que lo hizo Dios o lo que te venga en gana. Ese sería como mi Negrete contestación. Ajá. Pues no estás del todo lejos, pero si tu familiar que se está a punto de morir, güey, lo quieres, tú de manera sincera no vas a querer que se muera, güey. ¿Dónde entra la fe allí? Que sinceramente vas a actuar y vas a vivir y te vas a desenvolver queriendo que viva. No en que, sí, yo voy a confiar en que Dios es bueno y lo va a salvar porque mi familiar es muy importante. No, en lo absoluto no, güey. O sea, hay modo de llevar la fe que es ingenua. Pero digamos, si se quiere atender, ¿qué es lo que más me imputa de repente de los católicos? Que tienen tanta tradición de argumentos y pensamiento, güey, no conocen una chingada. Por eso su maldita iglesia se está muriendo y perdiendo feligreses, güey. Me encanta por eso. Porque es muy normal, en las familias católicas lo he visto, que la abuelita o los padres son católicos, pero luego el hijo le sale punk y no tienen capacidad de argumentación. Por eso sí. Se me antoja muchísimo que por eso los musulmanes le están comiendo el mercado. Hay más musulmanes, porque ellos tienen este concepto de la yihad que es importantísimo. La yihad, no mames.
uno está pensando en la yihad, como dijo el Callito, en la parte bélica de irse a los vergazos. Y no, esa es una tipo de yihad, porque lo cierto es que son 5 yihads. Es decir, el feligrés musulmán tiene la yihad de la cabeza. La yihad de la cabeza tiene que ver de su relación con Dios. Después tiene la yihad del corazón. Después de ese vínculo con Dios, luego tuvo que internalizarlo, ¿no? Después tiene la yihad de la boca. Una vez que tuvo su relación con Dios, que lo aceptó en su corazón, tiene que hablar con su comunidad, tiene que traer a Alá en su boca con los mejores argumentos. Es decir, ellos sí se comprometen a un tipo de estudio de argumentación y de pensamiento interesante, en tanto que esotéricos. Número 4, la yihad de la mano. Todavía no la de los madrazos, la yihad de la mano es que, bueno, ya que hablo de Dios y soy tan bueno, no, creo que se ponen medio punkis con esos temas los musulmanes. Con la yihad de la mano significa que extiendas tu mano al hermano, que extiendas a tu mano, vaya, que seas un buen musulmán en general, que es básicamente ser civilizado y buen pedo, al menos con los tuyos, ¿no? Y por último, cuando habitas en tanto musulmán en cualquier lugar, los musulmanes al menos sí respetan a las del libro, es decir, judíos y cristianos. Todo lo que se llame cristiano en la misma bolsa, no se ponen a distinguir si católicos o lo que sea. Pero cuando pese a eso no los dejan ejercer su fe, cuando pese a haber hecho todo lo anterior, ser buen pedo y respetar ahora sí que digamos las religiones que están equivocadas, entonces sí que podemos hacer la yihad de la espada, que es la yihad famosa, ¿no? Entonces sí podemos ir a la Guerra Santa, porque una cosa es que yo sea musulmán y otra cosa que un otro no me permita ser musulmán. Ahí tiene legitimada la guerra o el yihad. Y por eso los musulmanes son más chidos que los católicos, por ejemplo. A la verga. Sí, bueno, te tengo que decir algo gusta. Me gusta. Que ampliando lo que dices, güey, en efecto, parece ser que la civilización católica, como le gusta decir a los hispanistas, esa mamada, es que ha perdido bastante tracción apologética. Y es que lo que sucede con grupos evangelistas, sobre todo en Sudamérica y en Estados Unidos, es que, güey, tienen muy buena retórica. A este vato que acaban de matar, güey. Güey, ese vato avienta una retórica cabrona y se sabe todos los giros silogísticos, aunque no lo sepa nombrar, claramente los conoce por práctica, güey. Y es que... el gringo activista conservador, ¿no? Ajá. Pero ese no era católico. ¿Era católico o protestante? No, era protestante, güey. Era evangelista. Y ese es lo interesante de estos evangelistas, sobre todo también de los musulmanes. Es que tienen toda esta intención, este ímpetu. Por ejemplo, los testigos de Jehová, no mames, van y te tocan la puerta, güey. Si de por sí es como interesante o es como propagandístico tener una iglesia bien chingona, hacer los desfiles por las calles, sacar a la Virgen y pasearla, güey. Ya es como un acto muy obsceno de mostrar tu fe. Esos vatos que salen a las universidades y te argumentan en la cara, te tocan la puerta y te venden los milagros haciéndote temblar y revolcándote en el piso, pues son muy efectivos para propaganda. Y sobre todo propaganda ideológica, ¿no? Sí, o sea, todos los esotéricos son un tipo de mentirosos y hay unos más descarados que otros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Siguiente pregunta para responder eso que dices, güey. Siguiente pregunta. En el chat chido dice que la pregunta número 2 de esta noche será: ¿la Iglesia Católica es la primera gran red social que logró conectar a los pueblos que ni siquiera hablan el mismo idioma? Duda. A ver, perros, digan algo sobre eso. Y yo ya le respondo. No, pues qué mamada de analogía, la verdad. O sea, yo creo que hasta se queda corta, güey. O sea, sí veo, güey, que, bueno, o sea, una red social, pues, intercambia información, ¿no? Y también veo como que sí, la iglesia puede intercambiar, pues, vida divina, ¿no? Pero también, ¿cómo lo podría explicar? Creo que tenemos que verlo, güey, como una suerte, güey, de
de fe o de un propósito que permite construir como una, pues, ¿cómo lo puedo decir? Un proyecto, ¿no? Un proyecto más allá de lo conceptual, un proyecto político, güey, y que se materializa, ¿no? Y que cruza fronteras. Se supone, o sea, yo lo que había entendido, güey, a través de lo de los fundamentos, ¿no? De la historia de la iglesia, güey, es que... Ay, cabrón. ¿Sí se escucha o no? Siento que Sí, güey, sí, te escucho, pero estás diciendo puro... No. Sí, te escucho. No. Con la gracia de Dios, te voy a coger, güey. A ver. Eso no me sonó muy católico, pero bueno, sigue. No, Diosito quiere que cojas, güey. Cojan. No se supone que no hasta media dar vergüenza y ese pedo. No, para nada, güey. En la Biblia No, está. para nada, al contrario. Reproduzcanse. Tengan Al hijos. contrario. Ámanse. Exactamente. Ya entendí. No, pero el pedo es por qué tengo que casarme y tener hijos y ese pedo, güey. Bueno, luego vemos a la familia tradicional. Sigue cayendo. Pero, bueno, está bien. O sea, era la lengua, güey, que impedía que la fe, güey, se disolviera en dialectos locales, ¿no? Y relativistas. Pero el verdadero protocolo, por así llamarlo, no es en sí la lengua. Sí, güey. O sea, no es la lengua, güey. No es la lengua, sino el Espíritu Santo. No sé qué opinen de eso, güey. Sí, güey, es el milagro, ¿no? De que cada uno escucha en su propio idioma. Y que la iglesia, pues, por naturaleza, güey, uniera, ¿no? Obviamente sin homogenizar. No, yo no lo veo como una red social, o sea, yo lo veo como un organismo, un cuerpo. Yo creo que no. Dale. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea, no, déjame terminar, déjame terminar. Es que tú, es que, güey, como que quieres decir la comunión de los santos, esta realidad que puede ser así, cabrona, güey, o sea, misteriosa de la iglesia, a un mero hecho de comunicación. No sé si me explico. Yo no entiendo nada, madre. Creo que tú nada más estás esperando la venida del Señor, y yo soy un Señor, güey, entonces pues podríamos quedar en algo, ¿no? Ya está tu madre. No, yo creo el Señor chiquito. Yo creo que para abordar todo ese tema de lo grande y poderoso que ha sido justamente la Iglesia Católica, tenemos que pasar necesariamente por la historia, porque esa verga no siempre fue así. ¿No les pareció, a la hora que investigaron, curioso, güey, que el término católico venga del griego, siendo que los católicos leen la liturgia en latín, en primer lugar? Curioso, ¿no? ¿De dónde viene ese tema? En la historiografía de los católicos, o bueno, de los cristianos en general, así a todos los que les gusta el tache, los designaremos cariñosamente así. Cuando era una religión de gente pobre. Como bien dijo el Hobbit en su videoensayo acerca de ateo en nombre de Dios, básicamente era una religión punk, güey, para gente pobre, güey, y bandita que le seguía cotorreando. Explicado ahí también que hubo justamente una tradición, una vuelta de tuerca, donde dejó de ser una cosa para la banda y se convirtió en una organización de poder horrible que nos gobernó a todos como el anillo de Sauron. ¿Cómo y cuándo pasó eso así? Si bien estamos de acuerdo que el cristiano es un tipo de judío, porque se colige Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y Jesucristo era el rey de los judíos. Estos nuevos tipos de judíos, llamados cristianos, empezaron con su liturgia en hebreo, después en arameo, y en última instancia, cuando estamos hablando del primer milenio, los primeros años de la iglesia, la liturgia era en última instancia en los primeros 500 años, la liturgia era en griego. De ahí fue donde se acuñó el término. Pero con la caída de Roma y toda esa desmadre que vino la herencia, por sus huevos, los de Roma dijeron que la liturgia iba a ser en latín, y fue un tema que se fue peleando muchos variados y ricos años, hasta que en un momento en uno de los muchos concilios de Nicea, que es justamente cuando hacen la escisión con los ortodoxos.
Cuando hacen decisión con los ortodoxos, ese era justamente ese trip el que traían de diferencia con el modo de liturgia. Se pelearon por muchas cosas. De hecho, los católicos, no sé cómo se persignan, pero según yo es arriba, abajo, izquierda, derecha. Los ortodoxos lo hacen al revés, por ejemplo. En vez de izquierda, derecha, lo hacen derecha, izquierda. Los católicos piensan que Dios, Hijo y Espíritu Santo es la misma cosa, y los ortodoxos no, o al revés. Como no respeto, no sé cuál es cuál, pero sé que traen varios temas ritualísticos de manera opuesta. Básicamente el mundo ortodoxo es el mundo al revés. En esa grande discusión eran unos abuelitos eclesiásticos bien racios peleándose por pendejadas de este tipo de... ¿Y cómo hemos de evangelizar a los nuevos pueblos? Cuando viene la ambición católica de esta idea de que Cristo debe estar en el cuerpo de todas las personas, especialmente en los niños. En esa ambición fue justamente cuando entraron a los Balcanes. En los Balcanes eran unas tribus bien raras, eran pueblos túrquicos. Un pueblo túrquico es básicamente un tipo de uno. O sea, el uno es un tipo de pueblo túrquico. Pueblo túrquico significa unos locos que andan a caballo, güey, que llegan a tu pueblo, queman a tus mujeres, violan a tus cabras, güey, e incendian las casas, ¿no? Básicamente son ese tipo de bárbaros. Cuando llega, ¿cómo se llama este señor? Cirilo, San Cirilo, con su aprendiz Metodio a los Balcanes, y hablan con el zar búlgaro, justamente, el rey de los búlgaros, que en ese momento era Han Asparuj, y le dice: ¿qué hubo, banda? Oye, ¿no quieren ser católicos? Está bien chido ese pedo, ¿no quieren ser cristianos? Y el búlgaro, que ellos creían en Tangri, una religión muy de las estepas del Tai, dice: ¿No quieren ser cristianos? Y dijo: no, ándale, les vamos a prestar feria. Bueno, sí. Entonces, pero le dijo Han Asparuj de manera muy precisa: pero vas a evangelizar en mi idioma, y nosotros no sabemos escribir, entonces también tienes que inventarte nuestro idioma y escribirlo. A lo que dijo Cirilo: no seas cabrón, güey, o sea, es una chapita, no está fácil, esto no sé, aparte no me dejan, güey, yo te tengo que evangelizar. En ese momento el canon era que tenían que evangelizar en latín. A lo que Han Asparuj le dijo muy vehementemente: o me evangelizas en mi idioma o te corto la cabeza en este momento. Y ya ves que hablando la gente la gente se entiende. Entonces le valió madres este carnal y empezó a traducir y a evangelizar en búlgaro. Se tradujo la Biblia al búlgaro, se desarrolla el alfabeto glagólico, y es la primera escritura de Europa del Este. El primer idioma eslavo escrito es el idioma búlgaro. Entonces, madre que mandó a Metodio a los estudios que se necesitaban para hacer la liturgia y la traducción. Este güey era obispo de Asís, es decir, Anatolia, actual Turquía. En su retiro espiritual se fumó un churro durísimo y tuvo luego que argumentarle a la iglesia de Roma por qué no estaba evangelizando a los búlgaros en latín. Y eso lo hizo de una manera muy bella, porque se aventó las 20 tesis de Metodio, donde la más famosa es la del trinar de las aves. El argumento teológico del trinar de las aves va de la siguiente manera. En una lógica teológica, ¿no es cierto que Dios es bueno? Sí. ¿No es cierto que todo es creación de Dios? Sí. ¿No es cierto que toda creación de Dios es como la naturaleza de Dios, es decir, perfecta? Sí. ¿No es cierto entonces que todas las criaturas en su existencia son una alabanza a Dios? Claro que sí. Y por ende, ¿no será cierto también que las aves en su trinar son una alabanza a Dios? Y todo el mundo: a huevo, claro, Simón. Entonces, si podemos oír el trinar de las aves como una alabanza a Dios, ¿por qué hemos de evangelizar en latín, en griego, en cualquier otro idioma? ¿Por qué no será legítimo que todos los pueblos puedan hablar de Dios en su mismo idioma? Que es una tesis católica fortísima. En ese momento se desarrolló el argumento teológico. Pero bueno, la gente rancia siempre resistió idas y venidas, de tal manera que cuando vienen los españoles a América, se volvieron a revisitar los argumentos de Cirilo para evangelizar. En su momento, a los indígenas amerindios acá se discutió fuertemente si se debían ser evangelizados en su propia lengua o en latín. Como había suficiente teoría
muchos seguidores de Cirilo, se decidió que se debía evangelizar a cada quien en su idioma. Eso de que vaya en un idioma es un invento 100% católico. Eso es lo típico de lo católico. Lo que hicieron fue la justicia de llevar su ideología de mierda a todas y cada una de las lenguas posibles. Si eso fuera verdad, que los católicos a fuerza querían meter el latín en todos lados, entonces no se hubieran escrito libros de gramática por parte de los misioneros católicos, güey. Precisamente los libros de gramática que trataban de introducir, para empezar, a los árabes, después con el náhuatl, con las lenguas indígenas americanas, después con las misiones en Asia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la grandeza de lo católico y por qué les voy a embarrar mi cruz católica a todos? Guárdate ese sentido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el sentido, güey, de que el asunto está en creer en que Cristo está anunciado en todos lados. Es decir, como la teología tiene esta ventaja de que ya de manera premeditada es verdad, y lo único que tienes que hacer es hacer giros lingüísticos o malabares argumentativos para decir que lo que dice es verdad. Afortunadamente, la teología solamente se hace no para convencer a la razón, sino para convencer al corazón. Utilizas los argumentos de la razón para convencer al corazón. Entonces, para hacer esto, puedes hacer giros con la lengua que tú quieras, güey. Y afortunadamente yo creo, por lo menos, que no hay nada intrínseco en ninguna lengua. Es decir, muchos dicen que las lenguas son como tecnologías, que, no, es que te cuesta menos tiempo decir cosas en alemán que en español. Porque en alemán, como son medio aglutinantes, pues entonces que a veces cuesta menos, ¿no? Y entonces en español, como que tenemos demasiados conjuntivos y demasiadas formas de transformar un verboide, pues entonces es más difícil, supuestamente. Yo creo que no. Yo creo que no hay nada intrínseco en ningún lenguaje. Cualquier cosa se puede decir en cualquier idioma. Y esa es la grandeza de la evangelización católica, güey. Que ellos por lo menos los cristianos en gran parte están convencidos de que tú puedes decir la palabra del Señor en cualquier lado, en cualquier idioma y a cualquier ser humano. Y esto está en línea con lo que pasó precisamente en el nacimiento del cristianismo. Hubo dos cosas que pasaron en Jerusalén cuando se destruyó el templo por parte de los romanos, y esto es muy interesante de analizar a nivel sociológico. Porque por un lado, hubo los hebreos que se refugiaron aún más dentro de sus escrituras. Y está toda esta onda del Rabbi Akiva y cómo el Rabbi Akiva estuvo más de acuerdo en considerar al Mesías a un vato ahí medio loco que era guerrero. Y entonces, al ver los rabis, la casta sacerdotal, al ver que sus escrituras en la tradición oral ya no se podía ejercer de la misma manera en el templo ni en Jerusalén, tuvieron que escribir el Tanaj, toda esta onda de los midrash y toda esta cosa, ¿no? Y para poder conservar su tradición, se hicieron todavía más secretistas. Es decir, había más técnicas de lectura de la Torah, gracias a que se refugiaron a ella una y otra vez, repasándola una y otra vez. ¿Qué prefirieron los cristianos? Ir hacia afuera, no ser esotéricos, sino ser exotéricos. Escribir o traducir la Biblia al griego, predicar en griego, dar los evangelios en griego, invitar a que cualquiera que quisiera ser cristiano no se hiciera la circuncisión. Y esa es lo que yo creo que es importante del catolicismo, güey. Que no es del todo esotérico. Porque algunos pueden decir, los ritos son muy complicados y nadie los entiende, y nada más si pasas en la misa, y si te paras, y te sientas, y te persinas, y tienes que hacer un montón de cosas y un montón de trámites para ser católico. Pues en parte sí, pero no tienes que pasar por un gran proceso de conversión como sería en parte la comunidad judía, güey. Tú puedes entrar y no pasa nada, güey. O sea, te puedes pasar por un rito iniciatorio de unos cuantos meses y ya está, güey. Eso es lo que yo creo, que el sacramento es para todos. Y aunque no estés bautizado, siempre hay una manera
creativa de argumentar que sí estás bautizado gracias a la grandeza de la teología, güey. Pero se te olvida algo muy importante, güey. El cristianismo no pudo haber logrado. No, aparte, el cristianismo no pudo haber logrado nada de eso si no hubiera sido por el Imperio Romano. Porque fue, pues, en ese momento era lo que tenía más, digamos, territorio en ese entonces. Entonces, pues, Pero en nombre justamente de como era Dios. la amalgama de todos estos pueblos, creó el caldo perfecto para que justamente el cristianismo aflorara. Porque si hubiera sido, digamos, algo más reducido, como por ejemplo, no sé, los judíos como tal, que nos hubieran integrado al imperio, no hubiera prosperado. Pues ahí tenemos el ejemplo de los celtas, que si bien sus creencias estaban ahí, no se esparcieron más allá porque eran comunidades muy cerradas y convivieron al mismo tiempo que los cristianos. Entonces, digamos que eso como que ayudó muchísimo a la expansión de todo el imperio romano. Bueno, también los No celtas tanto... sufrieron persecuciones genocidas, güey. También hay que tomar en cuenta Sí, eso. también los cristianos, güey, pero pues... Con los cristianos... Ese es el tema, todos estos cristianos, específicamente el católico en principio. Bueno, esa fue una tesis, de hecho, la del triángulo, ¿sabes? Es una tesis precatólica. El católico antes de ser propiamente un apellido de cristiano, antes era como una ambición o una meta organizacional de Roma. El modo seductor que tuvieron toda esta gente, piénselo, ahorita vivimos en Estados-naciones y pensamos que somos mexicanos o la chingada, pero antes el concepto de Estado-nación o reino eran conceptos bien maleables y a la población le era bien irrelevante. Por eso cuando vinieron los españoles aquí a lo que luego fue el Virreinato de la Nueva España, hoy México Mágico, a la banda de acá les decían, a las de Tenochtitlán les decían, son aztecas. ¿Por qué? Porque en su mito fundacional y su pedo religioso, a entender de ellos, era esa su religión. Importaba más que fueran, más que religión eran que de facto qué tipo de ideología nacionalista tuvieran. ¿Me explico? Y esa gran afabilidad de los católicos fue, en ese tiempo ya católicos, fue siempre entrar por la plata, sacar de las arcas del Vaticano. Y el Vaticano como una institución geopolítica internacional interesantísima porque siendo ellos los que tenían secuestrado a Dios o sus máximos representantes en la tierra y toda la bola de hijos que les creían, eran ellos la institución que designaba claramente la ley. ¿Se acuerdan en el podcast pasado que hablamos de autoritarismo? La Ius Divinus o la Ius Religio era justamente era como una suerte de organismo certificador de reyes. Llegaron a un momento de situación geopolítica donde designaban eso. Y como eran los que designaban eso, todo el mundo los quería tener de su lado. Y como todo el mundo quería estar de su lado, todo el mundo se estaba haciendo. Entonces volvieron algo así como el primer banco multinacional de la historia. Es algo que aprendieron a hacer a través de las cruzadas. Las cruzadas, como cualquier guerra, es una forma de ir a saquear a gente que ni la teme ni la debe. Y se desarrolló y la institución financiera la desarrollaron propiamente los caballeros templarios. Es una figura bien interesante, güey. Un religioso con una espada que revienta putazos. Se me hace una figura muy, muy divertida. Dato curioso, pues una forma de ver Star Wars es caballeros templarios en el espacio, güey. Veanlo, güey, es un dato de eso. Claro, porque tienen un código moral, tienen una fuerza que sea equivalente a Dios y todo eso, ¿no? Muy, pero muy interesante. Eso, pero básicamente siempre quisieron entrar con la feria. Y aparte fueron mucho más rocambolescos. Ya en la escisión, creo que se puede colegir correctamente que en el Cisma de Oriente, el año 1111, si no me equivoco, en el Cisma de Oriente, cuando se separan católicos y ortodoxos, ahí es donde se marcan estilos diferentes. La liturgia y la representación de los ortodoxos dice que, si ustedes buscan en Google, ícono ortodoxo, vas a ver que tienen una forma muy específica de hacer, es decir, el cuadro tiene que tener una perspectiva de, sí, perdón, el cuadro tiene que tener una perspectiva triangular. El cuadro tiene que tener una perspectiva triangular. Los ojos tienen que tener este fenómeno de ilusión pictórica que parece que el cuadro te sigue y tiene que tener ciertos colores. Tiene que tener oro siempre porque el oro es el material más precioso y bla, bla, bla. En cambio, los católicos tuvieron a Rembrandt, tuvieron a
todas las pinturas eclesiásticas que están en el Louvre y en todos los museos de Europa famosillos, ellos tuvieron como más libertad, empezaron a hacer música más desarrollada, porque obviamente desde la filosofía del pensamiento medieval se hizo lo del el trivio y el cuadrivio, ¿no? Las artes nobles y las artes magnas, y básicamente se quiso hacer una matemática del alma, ¿no? Se decía que la música era la matemática del alma, y el acercamiento al alma como a través de lo que podríamos llamar como una suerte de premercadotecnia, ¿sabes? Una campaña libre y diversa de ideas. Pero para continuar con ese tema, güey, de cómo es que hubo todo un asunto ahí de la batalla estética, ¿no? Que hoy en día Milei le diría, somos superiores estéticamente, pero esto ya se decía antes. Que es la pregunta 3. Podemos decir que el catolicismo ha sobrevivido porque es menos una religión y más una estética. Yo tengo una respuesta a eso y no te va a gustar, Negrete. Pero si quieres, responde tú primero y luego ya. Yo nomás iba a mencionar que recientemente he conocido a cierta gente que le gusta más la estética católica que la fe católica, pero no sé qué vais a decir tú, a ver. A ver, Van. Yo siento que más que nada ha sobrevivido la religión católica justamente por eso, porque es una religión, pero con un enfoque, ¿cómo decirlo? Con un enfoque diferente, porque antes las religiones, o al menos antes del cristianismo, eran unas religiones, a mi parecer, muy de honor. Siempre estaba como que muy marcado eso, ¿no? Tener el favor de los dioses, siendo lo más honorable posible y siendo siempre pues como que alguien muy exaltado, ¿no? Que siempre obraras bien o heroicamente o valientemente o como honorablemente, ¿no? Valga la redundancia, para tener como que el favor de los dioses. No es sino el cristianismo que empieza a ver este enfoque de un tipo de justicia social, porque antes los dioses pues no se preocupaban de los pobres básicamente, ¿no? Y que mencionaba hace rato César, el Hobbit pues mencionó que era como que una religión de pobres, ¿no? Y está clarísimo que sigue ese enfoque, porque por ejemplo tenemos los pasajes de Deuteronomio 15:11 que dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con libertad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y también tenemos Deuteronomio 24:14 que dice, no oprimirás al jornalero, pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habiten en tu tierra y en tus ciudades. Y pues también así, a ver, ¿qué otro hay? Creo que el de Proverbios 19. No, pues hay infinidad de menciones sobre los pobres, güey, y los humildes, güey. Sí, y pues todos van encaminados a lo mismo, ¿sabes? Como que justamente tener esa visión, digamos, de los oprimidos. Entonces, si ha resonado algo, no ha sido por su estética, sino por esa promesa de que vas a tratar bien al pobre. Y yo hasta me aventaría a decir que la estética fue justamente la epítome de la hipocresía de ese tipo de religión, güey. Porque todos los ornamentos, toda la estética, todo lo bonito, empezó justamente cuando empezó esta brecha desigual entre los clérigos y los seguidores. Y al menos los seguidores, digamos, de la masa, ¿no? De la chusma o de la bola. Porque justamente los seguidores que sí podían pagar, digamos, los templos y todos los vitrales, todas las pinturas, pues justamente eran personas ricas, básicamente. Pero sin en cambio, sigue siendo una religión de los pobres. Inclusive te promete justicia social en el más allá. Inclusive te promete justicia, digamos, equitativa, porque dicen mucho, se repite mucho este discurso, ¿no? De que en la muerte todos vamos a comparecer ante Dios, tanto ricos como pobres, y se nos juzgará en base a nuestros pecados. Entonces es más que nada como que ese tipo de promesa, o ese tipo de discurso, el que ha mantenido a la iglesia siempre vigente, ¿sabes? Como que ha sabido moverse y vender ese discurso para mantener ese vigente hasta el día de hoy, porque pues como repito antes, por ejemplo, inclusive de este lado del continente, ¿no? Todas las religiones prehispánicas o nativas de acá, pues no eran tan basadas al menos las de México. Yo hablo por México, no sé cómo hayan sido las religiones del Perú ni de más abajo, pero al menos las de México pues eran en su mayoría muy bélicas y se requería mucho sacrificio. No solamente de personas, ¿no? Sino también sacrificio personal como para mantener contentos a los dioses, básicamente. O sea que con el cristianismo, ¿no? Con el cristianismo no tienes que hacer mucho.
para mantener feliz a tu Dios, nada más pues ser, digamos, fiel y pues ya en tiempos un poquito más avanzados rezar hacia Él y tener como que este sentido de temor de Dios, básicamente, para mantenerlo agradable, cosa que pues al final de cuentas no es tan exigente como por ejemplo, no sé, matar corderos en su nombre o matar pescados o ofrecer tu trigo, por ejemplo, ¿no? Es un enfoque diferente, vaya. Entonces yo siento que va más encaminado por eso la duración del catolicismo, no tanto por su estética, sino por lo que el discurso que te vende. Ujú. Que Qué le bueno. llega a las grandes masas, básicamente, ¿no? Qué bueno que estás aquí, chico, porque ya me había aburrido de hacerle bullying a Negrete, entonces ahora te toca a ti. El tema, El el, te- el morro. tema creo que es importante, es un parteaguas, es mi comentario rancio que siempre haré cada que tengo oportunidad acerca de religión. O sea, religión significa que la gente se junta como operación social, siguiendo filosofía de Chris Sloterdijk. Hay religiones económicas, o sea, el hecho de que todo el mundo vaya a la chamba todos los días, de lunes a domingo, güey, y estés en una oficina con gente que te caga, eso es un tipo de religión. Hay religiones económicas, hay religiones, no sé, cuando vas a ver un partido, eso es una religión deportiva, bla, bla, bla. Eso es una religión. Estos locos que están ahí con su tache, o los güeyes del turbante, o toda esta gente, no son una religión, son un culto esotérico. Ese culto esotérico que tiene su propia mitología y cuentos guajiros, de que hay un señor de barbita que te ama mucho, o no sé, qué absurda, güey. O el vato ese con cabeza de elefante, güey. No sé. Todo eso son lores, una historia bien cotorra, interesante. Y cuando no tenemos una narrativa mejor de la científica, pues de repente era hasta una narrativa básica, ¿no? Primer apunte sobre la religión. Estos güeyes no son una religión, son un culto esotérico, son unos locos. Segundo punto importante, para ese tema de los cultos esotéricos amerindios que estaban igual de locos, principalmente hablando de los aztecas, en tanto que religión, sí eran violentas, y justamente los católicos, ese es otro buen punto para los católicos a lo largo de la historia, que ellos siempre estuvieron en contra de dos cosas principalmente. Eran como los grandes pecados al mundo, a su momento de interacción con pueblos paganos, que era el tema de abolir el sacrificio y el canibalismo. De hecho, el argumento para esclavizar a americanos era si eran caníbales. Ese era un argumento traído por la filosofía o el pensamiento de tipo... la gran abolición del canibalismo y de eso sí es propiamente católico, y sí, aquí la banda sí hacía eso de repente muy seguido los aztecas. Pero hay otro tema interesante comentar de las religiones amerindias, al menos las de Mesoamérica, que ellos tenían esta lógica de las guerras floridas. La lógica de las guerras floridas era como una comprobación teológica o divina muy interesante. Es básicamente, si un pueblo se peleaba con otro y un pueblo era de otro, y entraban a la guerra, la prueba de que su dios era más chingón que el tuyo era básicamente que te pusieron una vergüenza, que te ganaron, güey. Si ganas la guerra, se demuestra la valía del dios. Entonces, de hecho, eso era algo que pasaba en la Palestina de los tiempos de David, güey. Si Yahweh es el dios de ahora, es porque ganó los madrazos de ese lado, güey. Exactamente, es una condición, digamos, se podría decir muy tribal, ¿no? Y justamente eso pasó también acá. Entonces la gente, como que al menos los tecas asimilaron buenamente el cristianismo. ¿Por qué? Porque en una lógica de guerra efectiva los españoles le rompieron su puta madre, ¿no? Y eso demostraba que su dios era más chido que el que traían. Y en general, aún así siguió subsistiendo durante muchos años. Y lo que hicieron los católicos, cristianos y jesuitas y toda la tribu de eclesiásticos que vinieron al continente amerindio, es que empezaron a cambiar el nombre de los cultos. Nunca los destruyeron, simplemente los rebrandearon, güey. Ellos inventaron el rebranding. Los pueblos indígenas hoy en día, a sí mismos, como dice, se persignan, güey, porque esto es importante, güey, siempre que lo digamos. Nuestro papito chulo de los estudios prehispánicos, López Austin, el doctor López Austin, aunque el sangre del chico, es que esos pueblos hoy en día se dicen a sí mismos cristianos.
Y ahí Sí. fue cuando me rimó lo que les decía hace rato, de que a los católicos les da asquito que les digan cristianos, porque el catolicismo también es un tipo de clasismo. El análisis de los pueblos cristianos de México, digamos, gente de la sierra, o gente de provincia, o gente de comunidades que hablan alguna lengua amerindia, es que sus ritos prehispánicos se ven reflejados, están rebandeados muchísimo con nueva ideología católica, güey. Eso me parece lo más interesante de decir acerca de tu comentario, señor Shipe. Sí, totalmente. Y Voy a fíjate regresar, que te voy a regresar espérame. Te voy a regresar dale, dale. tantito porque no tengo un temita con lo que dijiste del primer punto. Bueno, tu primer punto. Porque siento que todo lo que mencionaste son más actividades humanas que religiones como tal. Ya que ir a trabajar y pues reunirte con personas para hacer lo que te gusta, digamos un hobby, pues no es lo mismo que ir con devoción a un lugar con la pura intención de rendir culto a alguien o algo. Pues de lo contrario, pues si vamos a clasificar cada tipo de reunión como un tipo de Perdón, religión, el Escuadrón de la perdón, Muerte sería una de las religiones más grandes del mundo, Pai, y pues no es así, no es una eh, religión. o Marvel también, ¿no? Sí, yo sigo esa alegoría, definitivamente. Ir a misa es lo mismo que ir a un concierto, solo que mucho más aburrido, en definitiva. Ese tema de la devoción, o sea, por ejemplo, es otra idea que se me hace inventada desde lo espiritual. ¿Será eso? ¿Quién sabe? Lo Yo estoy muy de acuerdo, único güey. que digo es como la mente. Existe la mente y hay análisis sobre la mente y todo ese tipo de cosas, pero espíritu, alma, quintas esencias, esta chingadera que güey, ya estamos en el siglo XXI, chavitos. Y tenemos internet, Mira, güey. yo estoy muy de acuerdo con esta alegoría que dices de que en efecto sí, la religión puede ser seguidor de Marvel, pero porque yo creo que Cristo está anunciado en las escrituras de los paganos. Eso quiere decir que tomando a Marvel como pagano, también está anunciado allí Cristo, güey. Entonces, así te lo expando, güey, en ese sentido. Esa es la, Sí, la grande mentira católica con la cual subyugaron a buena parte del mundo. Porque no importa, Sí, sí, eran unos sí. pinches locos y justificaban a Cristo por donde no tiene que ver, güey. Sí, 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 Ahí está. ajá. De tal manera que hicieron un soft power, que incluso todas las nuevas historias siempre pueden tener, bien cogido por los pelos, pero siempre llegan a tener una visión católica o una visión religiosa, esotérica cristiana católica. O sea, literal, Ajá, ellos claro. también inventaron el soft power. Y a mí se me hace muy... A mí me causa tanta tristeza, me desanima tanto ver que los católicos no han... que a gente que se dice católica, no solamente esta gente que de manera repetitiva reproduce lo que su abuela o su papá le enseñaron de manera de manera automática, ¿no? Como un simio programado, sino que gente que además de adoptar de manera automática lo que le dijeron los papás, este, también decidieron meterse a cuestionarse desde la razón todo ese asunto, güey. Y algo que me entristece bastante es precisamente que sean tan clasistas, güey, que no, y no solamente los católicos, güey, yo creo que todas estas derivaciones esotéricas de cristianismos me parecen aborrecibles, güey. El hecho de que unos se digan pentecostales, otros ortodoxos, otros protestantes, otros luteranos, etcétera, a mí me parece aborrecible. Cada vez hay un filósofo que se llama Alexander Barth, que ese güey, por ejemplo, él le tira también bastante al cristianismo, pero él lo hace en este sentido precisamente, de que el cristianismo cada vez se divide más. Entonces, como cohesión social no sirve, como un sistema de organización en la sociedad, fracasa, porque cada vez se fragmenta más, cada vez entran más en entropía. ¿Y Yo no creo crees que que eso es como que una muestra de que ese tipo de religión es literalmente una mentira y una invención humana? Bueno, a ver, todas las religiones son una puta invención humana, querido amigo. Exacto, güey, Déjame entonces Y, decirte ¿por que... qué? todas son una mentira también. y la A mí mentira es me una parece creación del lobo. y a mí me parece aborrecible, güey, el simple hecho de ver cualquiera de esos. Me dan todo el asco. ¡Todo el asco! Sí, es negrete, me das asco.
Ahora por una nueva razón que no sabía. Ya no sabía que era católico. Pero a ver, ¿en qué me quedé? Sí, en los ritos esotéricos, eso iba con las divisiones. Que una de las cosas interesantes de la sociedad antigua, como decía Shippe, era de que había devoción a los dioses, entonces tenías que ganar el favor de los dioses. Entonces había estos ritos esotéricos en diferentes ciudades y en diferentes templos, en donde a ti te iniciaban para rendir tributo a ese dios en específico, y de esa manera tú lograr un desarrollo de tu persona y vivir de manera correctamente desenvuelta con la sociedad, porque además la palabra religión, por lo menos en el Imperio Romano, tiene que ver con actos públicos, tiene que ver con cosas que se hace en conjunto precisamente, ¿no? Y Orgías. los cristianos fueron orgías. Sí. No, eso precisamente eran cultos esotéricos. orgías. Orgías, pero eso eran precisamente cultos esotéricos. Los cristianos precisamente no eran vistos como una religión porque se encerraban en criptas, en sus iglesias, y nada más se juntaban entre ellos y se ayudaban entre ellos, y les parecía como raro que no participaran en los sacrificios a Júpiter. Entonces era, no mames, esos güeyes son una secta, güey, no quieren estar en los sacrificios de Júpiter. Uy, chiste de época. No, se me olvida, güey. Decían, hay un chiste que está documentado de los romanos que decían, güey, los cristianos son tan pobres, güey, que solo les alcanza para tener un dios. Qué buen chiste, güey. No. Está cagado. Sorry. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que estos cultos esotéricos que había en la antigua Roma, como los misterios eleusinos y todo este asunto, tenían la función de formar a gente de la alta sociedad, güey. O sea, gente que tenía dinero, que tenía una posición importante en la sociedad, porque ellos eran los que podían educarse para después dirigir a la población, ¿no? Para después organizar a la propia población y ahora sí hacer religión. Yo creo que en efecto sí hay una dimensión esotérica en toda religión, y no está nada mal con eso, güey. El asunto está en no expandir tu dimensión religiosa utilizando todos los recursos que te da la revisión esotérica de la misma, para después refugiarte en tu iglesia y no ver que Cristo está anunciado en Marvel, güey. Y dale con Christian Marvel. Culpa a Sandina por mandarle. ¿Quién es Christian Marvel, güey? ¿El Capitán América? No sé, güey, no sé. Yo creo que debe de ser Stan Lee, güey, de seguro. No, él sería el Dios Padre, ¿no? Dios hijo, yo creo que es el Capitán América, porque si lo piensas, murió y resucitó. O sea, pero en vez de morir, no murió, sino que lo congelaron 30 años y luego volvió. Es decir, cuando estabas viendo Marvel, la vuelta es el Capitán América, es la venida del Mesías, güey, ¿sabes? ¿Ves, güey, cómo todos los católicos, güey, le dan lecturas a todo, güey, de su chingadera de mito, güey? No, me dan todas las cosas. Pero bueno. Pero, güey, ¿cuarta pregunta o le seguimos con la tercera? Porque me quedé con una cosa de la estética. No, ya la quinta. Sí. Digo, la cuarta. Sí, la cuarta, sí. Sí, porque la estética está bien abordada. Yo creo que el punto que hay que retomar es eso, que ya cuando hubo la secesión en el Cisma de Oriente, el arte ortodoxo se volvió mucho más aburrida, y es que los católicos fueron mucho más amplios y poderosos en la expresión. El máximo canon del arte y de los estándares en su momento pues era necesariamente católico, y es algo que, y creo que eso les ganó el lugar que tienen a nivel mercadotecnia, como ejercicios pre-mercadotécnicos. Ahí les va. Cuarta pregunta. En 4 me pongo al negrete y le digo, ¿qué paralelos hay entre la Virgen María? Se ve que las hizo el negrete y es un católico, lo odio. ¿Qué paralelos hay entre la Virgen María y las diosas madres de otras culturas? Isis, Tonantzin, Demeter, propiamente ninguno, güey, pero ahorita porque escucha exactamente ustedes dos, vean, güey, a un católico mentirles como sabe, güey. Cuéntanos, negrete. Hijo de su puta madre. Oye, yo quería meter esta pregunta porque como mexicanos, a lo mejor, si no estás tan de acuerdo con que... Porque eres un católico de mierda. A ver, pero como mexicanos definitivamente tenemos a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe en nuestra interacción de alguna forma, güey. Y si bien no estamos de acuerdo en el abordaje de religiones comparativas y hacer toda esa cosa
precisamente de juntar todo como un pinche licuado que sepa feo, yo sí creo que hay cierta dimensión que rima, por lo menos, no creo que sea definitivamente igual, o sea, Demeter y Isis son cosas distintas, pero yo creo que todas ellas se basan en que son figuras maternas. Por alguna razón extraña, también aquí en México, la Santa Trinidad suele ser el Padre, Cristo y la Virgen María. Y al Espíritu Santo se le manda a la verga, nadie se acuerda del Espíritu Santo y todos prefieren a la Virgen María, ¿no? En sus casas. Creo que hay un asunto muy importante con toda esta figura de la mujer y cómo es que hay una especie de discurso aún no al que no se le pone la suficiente atención, güey. Y sobre todo sobre cómo es que estas figuras maternas suelen representar, por lo menos aquí en México, suelen representar soberanía, suelen representar a la ley, las cosas que uno debe de obedecer sí o sí, no solamente porque sean cosas institucionales, sino porque es la parte que te dirige, güey, es la parte que te abraza y que te va a volver a y te va a volver a abrazar y te va a volver a incluir a pesar de que la hayas cagado. No sé cómo ustedes lo ven, güey. Tomaron nota, chavitos, así les meto un católico. Es más, y vean la calidad de mañosos que son estos cabrones, güey. Cuando ponen el ejemplo de la pregunta, dice Tonantzin. Tonantzin es el término náhuatl para referirse a la Virgen María. O sea, no existe una deidad llamada Tonantzin. Ni siquiera, güey, ellos son unos mañosos horribles. Sucios. A ver, cuéntamelo. Sí existe la Tonantzin, pero pues no específicamente es como la Virgen de Guadalupe ni mucho menos, ¿no? La Tonantzin nada más era como la diosa azteca prehispánica, pues la diosa madre, básicamente, la madre de todos. En el equivalente creo que había una esposa de Dios, si no me acuerdo, en el cristianismo más primigenio. Creo que inclusive tiene que ver más con el judaísmo que con el cristianismo, pero pues es como que la única relación, ¿no? Como lo decía Negrete, lo único que tienen en común es que todas son madres. De ahí en fuera, pues poco y nada tienen, ninguna de ellas era virgen para empezar. Pero ni siquiera la Inmaculada Concepción se nota ahí el plumazo de lo que nos queda de las culturas amerindias y sus religiones, que en el plumazo donde tienen esta idea importante los católicos. El pedo es que el Dios es uno, el pedo es que hay una Inmaculada Concepción, y el pedo es que tres, cuatro pendejadas cánones esotéricos tienen para articular todo este tipo de mentiras. En las culturas amerindias no hay cosa tal como un dios creador ni un dios omnipotente. A la banda acá, las discusiones de época del virreinato de los 1600, cuando estaban evangelizando, se encontraban con ese tipo de cuestiones por parte de la banda amerindia. La banda le decía, oye, güey, dice, no, le preguntaban, oye, ¿quién hace llover todo ese pedo? ¿Cómo funciona el mundo? Y decían los católicos, no, pues claramente es Dios, ¿no? Y dice, no, ¿cómo? Y la banda aquí como que no le entraba ese pedo. ¿Cómo un güey va a hacer todo eso? No, o sea, la lluvia eso es una chamba de su pedo, güey. Lo de la tierra eso es otro pedo, o sea, güey, no hay una persona que pueda hacer todas esas cosas, como que no les entraba en la tema. Es más, de los últimos resquicios que quedaron a finales del 1600, era una cuestión muy interesante. Decían, güey, estaban tratando de evangelizar a un carnal, y este carnal le decía, güey, no puedo creer en tu Dios. ¿Por qué? Porque yo creo en mi Dios porque mi Dios puede hacer llover, el tuyo no. ¿Sabes? Como no hay una explicación directa del hacer llover con los católicos o los cristianos, había mucha banda que simplemente no le entraba ese pedo porque les parecía meramente ilógico. Algo así como el pedo es ese. Por ejemplo, las culturas amerindias, específicamente siguiendo López Austin, era un tema de una suerte de ciclo. No tenían un concepto de alma. Lo más parecido que tenían así, pero cogido por los pelos, era el concepto de el alma semilla. Es decir, en la montaña mágica, todas las montañas son montañas mágicas en esta cosmovisión, y en el centro de esa montaña está dentro Tlalocan, el lugar donde habita Tlaloc. Dato curioso que da para pensar. Tlali es el término tierra en náhuatl, y Tlaloc la hemos correlacionado siempre como un dios de la lluvia, y parece ser que no es
no sería muy preciso llamarle el dios de la lluvia, como si quizá una suerte de el dios que irriga de su sangre en la tierra. Es interesante de pensar. Datito, ¿no? Algún día haremos nuestro podcast de indigenismo y expandiremos más esta idea. Lo que existía era el alma semilla dentro de la montaña mágica, y cuando a través de la mierda, porque es importante la mierda para esta cosmovisión, recuerden, vivimos en el cadáver de... Ay, el cocodrilo, no me acuerdo cómo se llama el cocodrilo. ¿Zipactli? Zipactli, sí, vivimos en el cadáver de Zipactli. Ese cadáver se está pudriendo y eso es básicamente la tierra. Entonces, desde la montaña mágica, el alma de los humanos es entregada a través de la tierra y de la mierda sale, como cualquier planta, en una lógica muy agreste de abono. Nace esta, viene el sujeto al mundo interacciona con muchas deidades y tiene muchas cosas, por eso si te mueres de una manera, una de tus almas, porque estos güeyes tenían 3 almas, 3 entidades anímicas, que es el término más preciso. Tenían el Tonali, que está en la punta de la cabeza, tenían el Yolotl, que es propiamente el corazón, o como la energía vital, y tenían el Igiotl, que está en el hígado. Entonces, cuando esas 3 almas podían ir a 3 lugares diferentes dependiendo de cómo hubieras muerto, cómo viviste y la chingada. Entonces, esta alma, cuando entraba al Mictlán, que si no me equivoco, el alma Yolotl, que es la semilla alma, cuando mueres, caía a la tierra. Y todo el camino del Mictlán es una suerte de expurgar o lavar la semilla. Porque se acuerdan que hay una parte del Mictlán donde te come el corazón un jaguar. Hay otra parte donde unas cuchillas de obsidianas, güey, te quitan la piel. Haz de cuenta, todo el camino del Mictlán es una alegoría de limpiar una semilla, limpiar esa semilla alma. Y esa semilla no eres tú, esa semilla se recicla, güey, ¿sabes? ¿Y eso qué tiene que ver con los católicos? Absolutamente nada, güey. Nada que ver. Podría. Nada que ver. Todos los católicos mentirosos, güey, si estuvieras aquí te golpeaban. Con la suficiente cábala se puede, güey. Solo dame tiempo, güey. Si eres suficiente, ¿Cuál tiempo, dame tiempo, güey? Eso es sobreanálisis, güey. Eso es forzar demasiado a las metáforas para que encajen en la narrativa cristiana, güey. Llevan 2000 años haciéndolo, güey. ¿Tú crees que no van a hacerlo una vez más, hijos de puta? Pues... Entonces, eso es mi conclusión. Sí. Deja tú, güey. Es que, güey, yo soy más de... Durante el Renacimiento hubo 3 desmadres, güey. Hubo 3 desmadres sobre este asunto, precisamente todo cómo vamos a tratar a los paganos, cómo vamos a tratar a los americanos y cómo nos vamos a tratar entre nosotros. Todo ese asunto fue súper interesante de desarrollar para los griegos, güey. Desde el lado protestante, desde el lado católico, desde el lado no tan católico, pero sí protestante, y desde el lado no tan protestante, pero sí católico. Y es que yo soy más de toda esta tendencia del renacimiento de Ficino, de Lazzarelli, de Agripa y todos estos. ¿Qué hacían estos vatos? Precisamente seguir de manera sincera y de manera muy enigmática este asunto de que Cristo está anunciado en las escrituras de los paganos. Entonces, cuando llegaron todos estos escritos bizantinos a Italia y comenzaron a compararlos, decían, no mames, esto rima con lo que dicen los hebreos, esto rima con lo que dicen los paganos. Y cuando no les cuadraba, güey, los quemaban, hijos de puta. Bueno, a ver. Yo solamente voy a decir, ¿quién diría que una creencia religiosa basada en el Ay, se me olvidó. ¿Quién diría que una creencia religiosa basada en los antiguos griegos se parecería mucho a los griegos antiguos, hermano? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que una creencia basada en las creencias paganas se parecería mucho a las creencias paganas, güey? ¿Quién lo diría? No, por eso fue cuando el cristianismo llegó a Grecia. Hubo mucho isomorfismo con la filosofía antigua griega, pasando por Plotino, Porfirio, todos esos que empezaron a hacer unas rimas del mundo de Platón con el mundo de las ideas. Eso, por ejemplo, cuando estás oyendo un discursito de estos de Padrecito y te suena tiradito a la alegoría de la caverna de Platón, o sea, de que en el banquete de Dios es infinito, y toda esa madre es una alegoría que tiene que ver con la filosofía platónica, y eso lo hizo Plotino, y es un tipo de liturgia griega que se inventó hace tantísimos más años, lo siguen teniendo, pero güey, o sea, si tú te vas tiradito a la Biblia, a leer la pinche Biblia, no tiene nada que ver tampoco, a la verga, estoy imputado.
No tiene nada que ver, en definitiva, en la manera en la que se construye, en las intenciones sociales, las consecuencias sociales, quiero decir, sobre que tiene cada religión, cada mito, cada personaje. Pero si sabes en qué te parecen todas, en que todas quieren ser buenos, güey. O sea, todas quieren desarrollar al hombre, todas quieren perfectir al hombre, y todas quieren que el hombre sea bueno. Eso Tú y creo tu que se parecen en todas. Tú y la regla de oro, güey, la voy a poner, güey, en una pinche vela, güey, te lo voy a meter por el culo, güey. No hay valores, no hay valores universales, o sea, lo que entiende una sociedad puede ser buena y no, o sea, por ejemplo, siguiendo con los amerindios, en la perspectiva mesoamericana, el ser buena persona tiene que ver con ser chambeador, o sea, digamos, si morías ahogado y tu alma tonali va a tu entidad anímica tonali, va a Tlalocan, tú ibas a jalar, güey, o sea, y el pedo aquí, esa banda, güey, en su pedo esotérico, el trip, güey, era chambear y chambear y chambear hasta nunca, hasta desfallecer, güey. Esa banda se sabía la de chambear. Y en esa lógica, ser bueno, güey, significa ser chambeador, güey. El ser bueno para el estándar moral de los griegos era ser una persona elevada que tuviera ideas elevadas y fuera sodomita y cosas de esas. O sea, la calidad moral del griego fue diferente. Y tener pito chico. Lo que entendía, lo que también era importante tener pito chico. Sí, porque, güey, imagínate, con un gran pitote, güey, le vas a hacer daño a tu camarada que vas a penetrar, o sea, güey, pensando, ¿sabes? Y pues, güey, lo que entendía el confuciano, güey, entiende poco nada de ver lo bueno. O sea, siguiendo esta tema de la línea, de la regla de oro, güey, que es básicamente no hacerle al otro, güey, lo que no te gustaría hacerte a ti mismo, güey, pues es como una relación muy, pero muy lógica, que muchas civilizaciones llegaron de manera paralela e independiente, sin necesidad de discutir entre ellas, ¿no? Claro, y eso es lo realmente interesante, güey. Por ejemplo, eso que tú dices de ponerte a chambear, güey, eso es la vocación calvinista. O sea, se puede ver desde diferentes, desarrollados diferentes pueblos y en diferentes filosofías. Una de las cosas que suelen decir los ateos ateos baratos, no tan vocacionales, es de que, en efecto, todas las religiones son iguales, porque todas las hizo el hombre, todas tienen que ver con necesidades sociales, todas se parecen en lo mismo, porque todos ven cosas en las estrellas, y ya ves. Todas son un discurso de manipulación. Bueno, ese está más difícil, ¿no? Ese ya es un ateo más desarrollado. Pero el ateo que en un principio sería como más ingenuo y quiere rechazar todo viendo que es que todo es invención humana y todos ven las mismas cosas en las estrellas y las estrellas todos de ahí tienen la misma interpretación, güey. Yo lo veo al revés, güey. Yo creo que precisamente porque todos los humanos llegamos a las mismas conclusiones, quiere decir que hay una fe católica, una fe universal, que está allí escondida entre tantas cosas, güey. Vete a la verga, eso nada más es feas ciegas, güey. Vete al diablo, güey. La banda sepan que si tuviera Negrete, güey, ya le hubiera metido la cabeza por tener. No seas cabrón. Se pasan de verga, güey. Bueno, creo que esta fue una buena explicación, güey, por qué tenemos 2000 años de catolicismo, güey, porque imagínense, güey, un mundo, 2000 años de cabrones, güey, así como Negrete, güey, que por donde quieran, güey, dan unas marometas, güey, para convencerte, güey, de que el pedo es como ellos dicen, güey, son unos ladinos de mierda. No, el pedo no es como yo digo, el pedo es como todos decimos. Bueno, siguiente pregunta. No, el pedo es como dicen, chica. Tienen un trip chido, hay que admitirlo que tienen un trip profesión. No, son de la mierda, son unos desfases, pero bueno. Vamos a pasarnos a las 6 para ya terminar, ¿no? A las 6, ya, para terminar. No, las 5 porque en las 5 te la hinco. El catolicismo sobrevivió tanto tiempo porque aprendió a ser políglota simbólico. Sí, básicamente son unos mentirosos que terminan engatusándote para hacer eso. Siguiente, pregunta 6. Si el cura de almas administra sacramentos, ¿qué es el mago que tanto burócrata? Léela tú porque no entiendo tu reacción. O sea, si el cura, o sea, el padre, el cura de almas, administra sacramentos, ¿qué tanto es mago y qué tanto es burócrata?
O sea, Más burócrata es la que pregunta nada, que güey. precisamente les había pedido sobre el clero, güey. O sea, ¿cómo ven Duda, toda esta onda ¿qué de es un tener una sacramento? institución? ¿Qué es un sacramento? ¿Cómo? ¿Qué es un sacramento? Un sacramento. El Ay, perdón de hijo de Dios, tu güey, puta madre, qué buena básicamente. pregunta. Un sacramento es un rito iniciatorio, por lo regular, que te integra a la iglesia. O sea, cuando fui a la universidad, El perdón de Dios, güey, básicamente. cuando fui a la universidad y me dijeron que tenía que beber un vaso de orines para ser parte de la fraternidad, ¿podríamos decir que es un sacramento? Sí, 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 es un tipo de sacramento en tu comunidad, güey. Oh. Igual no fue agradable. Igual no fue Entonces, agradable. o sea, la pregunta es qué tanto tiene de esotérico y qué tanto de administrativo, un cura, podría Ajá, ser otra ajá. forma de ver la pregunta. Claro, claro. O Mm, sea, ¿qué dimensión podremos ver que sea, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando algo no es religioso, como el gobierno, ay, ¿cuál es esta pregunta? Es secular. ¿Qué tanto podemos reinterpretar o vivir como secular? ¿Y qué tanto podemos vivir como esotérico, güey? también es un tema, no es un lugar muy común y es muy obvio, pero bueno, creo que vale la pena decirse porque viene a colación. El invento del Estado-Nación, en tanto que Estado como sistema político, laico, es buenamente una iconoclastación del mundo católico. O sea, toda esta idea de las ideas de izquierda de toda la gente tiene derecho por sus huevos, por no hecho ser personas, a lo que sea, es una idea católica y la abrazan la mayoría de los estados-nación, al menos en el mundo democrático. ¿Qué pasa? Esta idea de católica de que el pedo de la salvación es para todos los carnales que tengan a bien oírlos, esa invención, ¿cómo decirlo? Esa idea no era típico en las sociedades de manera natural. Por ejemplo, pasaba mucho con los griegos. Los griegos, a toda la gente que decían que solo la gente que habla griego es persona, los otros son un tipo de animales. Por eso les decían bárbaros. El bárbaro hacían referencia a un tipo de habla que ellos, onomatopéyica, que ellos les sonaban como rar, 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 rar. Esa era su visión. Y la mayoría de las poblaciones siempre tienen ese pedo. Si lo piensas, pasa incluso con los pueblos amerindios hoy en día. Los Hinojosa, los Inuit, el pueblo que sea, ese término suele significar normalmente que nosotros que sí somos gente, o la gente que sí es, la gente que sí es gente, o el reconocerse. El humanizar a una población humana ajena es algo que no se estila de manera natural en las sociedades. Sí es una idea bastante atractiva y 100% católica. Y obviamente esta banda, güey, obviamente al tener mucho territorio y muchas cosas, básicamente se vieron necesarios, obligados a, ¿cómo se dice?, a llevar algún tipo de administración y por ende un tipo de burocracia. Así le pasó también a los musulmanes. En la primera dinastía con los omeyas, la dinastía omeya, que es la de la yihad famosa, la que llegaron hasta Al-Andalus, al sur de España. En esa tirada, esta banda era árabe. O sea, lo más chido de ser musulmán en ese momento era ser musulmán y árabe. Pero pasando en esa ruta, pasaron por Persia y los conquistaron a punta de vergazo. ¿Qué pasa? Los árabes en ese momento no tenían el capital cultural, no tenían una escritura, digamos, como estandarizada, y jamás habían tenido un imperio. Entonces, los primeros escritos y textos de gestión administrativa burocrática de la primera dinastía omeya estaban escritos en persa. ¿Por qué? Porque no sabían escribir. Así de simple y así de sencillo, güey. Y obviamente lo mismo pasó con la gestión de las almas. O sea, vaya, todo este tema del censo lo inventaron los católicos. Todo esto de los apellidos lo inventaron los católicos también. Antes la gente tenía su nombre y su toponímico. Tú que eres Juan de la Sierra. Incluso hay apellidos que son Juan de la Sierra. O de oficios, ¿no? Juan el zapatero. ¿Por qué? Porque era zapatero. ¿Sabes? O los patronímicos. O yo soy Hernán Hernández. Hernán, que es hijo de Hernán. O sea, eran o patronímicos o toponímicos o cosas así. El hecho de inventar esta cosa como un apellido es también invento de ellos, y lo hicieron para distinguir, como llevaban el control de toda la gente de amplios territorios, pues tenían que distinguir a los individuos de alguna manera.
inventan esta mierda de los apellidos. O sea, Claro. todo ese pedo. Entonces, naturalmente, es decir, la forma burocrática es un modo imperial. O sea, si quisiéramos ver, no es preciso. ¿Qué es lo que estaba discutiendo ayer bien pedo con una chica que estudia negocios internacionales? Que decía, y que se preguntaba, ¿qué de diferente es esta carrera de negocios internacionales contra la de administración? Si bien la administración habla de grupos organizaciones, cualquiera con fines delimitados y la chingada, con un alcance y una dimensión limitada. El problema de organizaciones de este tipo, como es la Iglesia Católica, como es la FIFA, todas estas grandes organizaciones multinacionales atienden a lógicas pero que vienen bien extrañas y no caben del todo o no calzan del todo en el campo de estudio llamado el campo organizacional. Está muy raro. O sea, los podemos llamar un imperio, pero es que no son precisamente un imperio porque ellos como que autorizan a los reyes y no sé, está muy raro, pero sí, cortando por los Andes, sí diría que básicamente ellos inventaron un tipo de modo imperial que es el del hegemón hoy en día. Básicamente los estados laicos son una calca de ese tipo de modo imperial, ¿sabes? Ajá, sí, O sea, totalmente. De hecho, yo diría precisamente que nacen los estados nacionales como los entendemos, curiosamente después de la reforma, güey. Porque el movimiento de reforma fue independizarse de la autoridad del Papa. ¿Para qué? Para fundar iglesias nacionales. La calvinista, la reformada, la anglicana, la luterana, etcétera, etcétera. Entonces, y eso de lo hicieron los acuerdo al rey. ortodoxos 1000 años antes. No, 500 años antes. Ah, mira, sí, tienes razón, güey. Sí. Es el hacer una religión basada en la nación, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, güey. Y con todas sus pequeñas iglesias y todos sus satélites iglesias. Bueno, pinche Cayo, di algo, güey, para ya acabar. Ya empezamos a concluir. Ya. El chico se fue. Lo mataron. Sí, güey, se fue a orar. ¿quién sabe? Se fue a rusar porque ya es Ya se convirtió en la verdadera fe, güey. ya es hora del rezo para los nahuas. Exactamente, güey. Por eso es el shit. Ah, pinche Cayo no está, güey. Conclusiones, chavos. Cristo está anunciado en todos lados y ya. Esperen, quisiera hacer un anuncio. No sé si para cuando este podcast salga ya esté dando a conocer una editorial que estoy haciendo precisamente con el Shipe desde hace tiempo, que se llama Iris de Acoa, y con el mismo diseñador que ustedes están viendo, que tiene toda la imagen identitaria de Ojos de Tecolote. Nosotros como equipo hemos trabajado ya desde hace tiempo con diversos textos que queremos editar, y todo un poco, pero nuestra editorial se va a llamar Iris de Acoa. Esperen nuestra próxima publicación, síganos en redes, búsquenos. Sobre todo por ahora vendremos en la Ciudad de México y desde luego que haremos envíos. Compren los libros porque somos pobres, por favor. Tengo hambre. Por favor, compren los libros para generar dinero. Tenemos hambre, mucha hambre. Pues está, comentario de conclusión, güey. Ya nomás estamos tú y yo, güey. ¿Concluyes o concluyo? Concluye, güey. Concluyo, básicamente. Señor podcast escucha, exactamente. A ustedes no. Sí, al principio eran dos, pero ahora ya no nos quedó uno. Bueno, tú y yo, ¿no? Entendemos que toda esta bola de gente perversa a lo largo de la historia, a través de sus cultos esotéricos, no han hecho otra cosa que civilizar. También es importante recordar a Walter Benjamin, que dice muy sabiamente que todo documento de civilización es a su vez un documento de barbarie. La cantidad de atrocidades que se pueden adjudicar a la Iglesia Católica es una montaña que casi rivaliza con sus accesos o aciertos respecto de generar una vida mejor para las personas. Es un comentario complicado de elaborar. Claro que me gustaría prenderle fuego a la iglesia. Como dicen, yo creo que la única iglesia que viene es que arde, pero siendo juntos con la verdad y la historia de todo lo que ha pasado con esta gente, es que son desesnables, pero no más desesnable que alguien que no atiende a su nación, no más desesnable que alguien que atiende
alguien que no se hace responsable de y no es coherente con lo que cree y la vida que está desdoblando. Por eso, una vez más, que chinga su madre el Negrete y por extensión todos los católicos del mundo. Muchas gracias. Mira, que chingue su madre Voltaire, porque Voltaire, el acuñador de esa idea de que no, es que los católicos son más peligrosos porque van a querer obedecer al Papa antes que a su nación. Que chingue su madre Voltaire, güey, al Chile. Hasta luego, chavos, bye. Voltaire, ¿de tu conclusión, negro? ¿Qué? Yo ya la di, güey, fue mi, mi mención ¿fue tu comercial? Sí, fue mi comercial, chavos. Compren. Bueno, compren.